¿Qué tal? Bienvenidos a Voto Extra, el nuevo espacio de Grupo Extra que tiene como finalidad que usted, amigo televidente, se informe de lo más relevante del acontecer político nacional. Y es que estamos prácticamente a un año de que usted tenga la gran responsabilidad de acudir a las urnas para elegir al nuevo presidente, 2 vicepresidentes y 57 diputados que integrarán la Asamblea Legislativa para el periodo 2022-2026. Desde ya lo queremos invitar a que sea parte del Grupo Extra y que tome una decisión infundada, informada y acorde con la realidad que enfrenta el país. Bajo la producción de Alejandra Gómez, Graving Granados y Valdi Quiroz, le damos la más cordial bienvenida, Valdi. Así es, Graving, gracias. Muy cordial bienvenida a todos en este primer programa de Voto Extra. Desde ya queremos que nos siga a través de las redes sociales, de las distintas plataformas que estarán a disposición de ustedes, como Facebook, Twitter e Instagram, donde tendremos también contenido extra. Material que usted podrá servirle para realizar un voto informado en estas elecciones. Y para arrancar este primer programa, pues precisamente fuimos a consultarle a la gente, le preguntamos cuál es su sentir de este proceso que iniciará este año, y bueno, esto fue lo que nos dijeron en un Voz Populi aquí en San José. Veamos. No, desanimado totalmente desanimado. De eso conversábamos hace un rato con unos amigos. Con esta clase de presidente tan malo, ¿qué ánimo puede tener uno para votar? Desilusionado al 100% y de hecho no voy a votar. Y lo mismo de siempre, es lo mismo, lo único que cambia son las personas nada más. Nunca se hizo nada por lo del cementazo, nunca se hizo nada por esta ahorita, lo más reciente, la mascarilla, esas ventas de mascarillas, son cosas que no se... Prometieron demasiado, pero de lo que han prometido no ha hecho nada, ni el IMA siquiera. La verdad es que no pienso ir a votar, no voy a perder mi tiempo en ir a votar por personas que realmente no hacen nada bueno por el pueblo. Entonces, sinceramente, ¿para qué voy a perder? ¿Para quedar siempre en lo mismo? O sea, no es tontera, entonces mejor. Ni yo voto y tengo hijos mayores de allá también, igual ni me molesto en motivarlos a que vayan a votar. ¿Por qué no? Tengo 3 hijos que son mayores de ahí, ¿no? Creo que ahora todos están como viendo como qué tema agarrar para politizar y para irse todos en este tema. Si las elecciones fueran hoy, ¿usted votaría? Sí, por mi deber de ciudadano. Pero no porque lo motiva alguna persona en específico. Para nada. Sinceramente no mucho. No está muy motivada. No. ¿Por qué? Porque es que el gobierno no ha sido un buen gobierno, entonces no estoy motivada con ninguno de los que vayan a hacer, no sé, o sea, no, es que no estoy motivada. Bien, acabamos de escuchar parte del sentir de la población. Y bueno, con nuestro primer programa de Voto Extra nos acompaña en este momento don Héctor Fernández, director del Registro Electoral del Tribunal Supremo de Elecciones, quien nos va a evacuar esta y otras dudas que se van surgiendo conforme al proceso electoral. Don Héctor, ¿qué tal? Bienvenido. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. No, muchísimas gracias a ustedes por darnos esta oportunidad, por arrancar ya a mover los vientos electorales. Estamos prácticamente un año en las próximas elecciones y es bueno que tengan iniciativas como estas para empezar a discutir sobre el tema. Sí, y precisamente, Héctor, muchas gracias de verdad por acompañarnos aquí en este primer programa. Escuchando el sentir de la gente, don Héctor, hay como una apatía generalizada, ¿verdad? Bueno, tal vez uno puede decir que es normal, ¿verdad? Venimos de una crisis económica muy fuerte, el tema de la pandemia también, pero queremos preguntarle ¿qué estrategia podría utilizar el tribunal o aplicar el tribunal precisamente para que la gente se motive y recordar la importancia o el peso que tiene el voto, ¿verdad? Ese poder que tiene cada persona con su voto para ese proceso y para lo que viene para el futuro del país? ¿Qué han analizado ustedes en eso? Claro, bueno, recordemos que ya prácticamente desde el año 98 se encendieron luces de alarma sobre la participación en las elecciones, porque fue cuando da un salto el nivel de abstencionismo, que se mantenía en un 17-18% a casi un 30%, que es lo que hemos visto de nivel de abstencionismo, es decir, hemos visto la participación en aproximadamente un 70% desde las elecciones del 2002 hasta la última, ¿verdad? Estamos claros porque el tribunal ha hecho también estudios en asocio con algunas universidades públicas del país, que el abstencionismo se da
por muchas razones, ¿verdad? Una de las principales es descontento con las opciones políticas imperantes, desafiliación de los partidos políticos, pero aún así considero que un 70% ha sido un nivel de participación muy bueno comparado con lo que tradicionalmente hay incluso en democracias más antiguas que las nuestras, ¿verdad? Ahora, ¿por qué es importante? Bueno, recordemos que nosotros tenemos elecciones ininterrumpidas, ¿verdad? Y donde la gente ha creído y ha tenido confianza en el resultado electoral prácticamente desde el año 53, que fue la primera elección que organiza el Tribunal Supremo de Elecciones. No se nos puede olvidar que el tribunal nace precisamente por el descontento y por la desconfianza que había en el sistema electoral. De hecho, vamos a una guerra civil en el año 48, precisamente porque la gente no aceptaba que se desconociera un verdadero resultado. Bueno, en estos casi o más de 70 años que hemos tenido ya como institución organizando procesos, creo que uno de los mayores logros que hemos tenido es esa confianza. Pero por otro lado, creo que todas las generaciones actuales no sabemos lo que es no tener ese derecho. Y podemos ver, no solo aquí en nuestra América, sino en otros continentes, cómo todavía hay países donde la gente desearía poder tener, como bien lo dijiste vos, esa oportunidad de decidir. Y aquí es muy importante que las personas sepan eso, ¿verdad? Al final de cuentas, el que gane el puesto, sea de la presidencia de la República o a una diputación a la Asamblea Legislativa, lo hará por la decisión de quienes fueron a votar. El que no va a votar simplemente se autoexcluye de la decisión, pero va a quedar sometido a las decisiones que estos van. Por ejemplo, un presidente, para ser presidente es con el 40% más un voto, de los que vayan a las urnas, de los votos válidamente emitidos. ¿Qué quiere decir esto? Que si solo 100 personas van a votar y 41 votan por un candidato para presidente, este va a ser el presidente para los más de 5 millones de habitantes de este país. Entonces, por eso es importante, porque además, como siempre lo ha dicho el tribunal, esa es la voz del pueblo, ¿verdad? Por supuesto, ¿qué vamos a hacer nosotros? Ya cierro con esto, es seguir insistiendo en un voto informado. Hoy más que nunca es importantísimo que las personas no solo conozcan quiénes están postulando, sino que consuman la mayor información posible para que puedan decidir lo más inteligente y razonadamente posible su voto. En tiempos de noticias falsas, en tiempos de posverdad, de manipulaciones a través de redes sociales, etcétera, yo creo que es muy importante. Por eso como tribunal nos estamos enfocando sobre todo en ese programa de votante informado, tratando de poner al servicio de la ciudadanía la mayor información posible. Perfecto. Don Héctor, antes de pasar a la próxima pregunta, es importante recordarle a la gente sobre el calendario que se viene a continuación del proceso electoral que se avecina a continuación. Y es que este viernes 5 de febrero es el último día para que los aspirantes o a la gente que en este momento está llegando a la presidencia o vicepresidencia de la República deban renunciar a sus puestos. Será el 5 de agosto, 6 meses después, que los funcionarios públicos que aspiren a diputaciones renuncien a sus cargos. El 5 de octubre del 2021 se cierra el padrón electoral para que un día más tarde, el día 6, se dé la convocatoria oficial a las elecciones nacionales 2022. Como parte también del calendario, observamos que también el 22 de octubre del 2021 vence el plazo para presentar solicitudes de inscripción de candidaturas. El 8 de noviembre del 2021 vencerá el plazo para que partidos políticos presenten las nóminas de delegados a las juntas cantonales. El 6 de diciembre del 2021 vence el plazo para que partidos políticos comuniquen los nombres de los delegados. Y el 16 de diciembre del 2021 hasta el 1 de enero del 2022 arranca lo que es la famosa veda electoral, la tregua navideña, la prohibición para difundir cualquier tipo de propaganda, para finalmente llegar a la fecha clave, el 6 de febrero del 2022, el día de las elecciones nacionales. Don Héctor, viendo ahora bien este calendario, ¿en qué fase estamos en ese momento y cuál ya es el proceso más clave del proceso que se está avecinando en este momento? Bueno, evidentemente, empiezo por lo segundo, lo más clave va a ser la convocatoria de elecciones, ¿verdad? Ese es el banderazo de salida, no solo de la campaña, teniendo ya la posibilidad de que los partidos hagan su propaganda, su proselitismo, sino también de una serie de plazos que arrancan en ese momento, como los que mencionaste, de la inscripción de candidatos. Pero ya hay una serie de etapas que hemos venido quemando, no de este año, desde ahora. Por ejemplo, ya tenemos lista la División Territorial Administrativa Electoral, es decir, sabemos cuántos distritos electorales hay. Un distrito electoral es donde vamos a poner un centro de votación.
Quiere decir que dividimos los 470 más o menos distritos administrativos del país en más de 2.100 distritos electorales. Vamos a tener bastantes centros de votación, como es la tónica, eso ya no lo podemos variar. Ahorita hay un proceso también, hay muchos partidos en proceso de inscripción, que esto es paradójico, ¿verdad? Ustedes mencionaban ahora que hay gente descontenta, porque tal vez no sabe si va a ir a votar o no, pero por otro lado la mayor cantidad de partidos en formación previo a una elección presidencial. Tenemos alrededor de 25 agrupaciones que están constituidas y están haciendo actos pendientes. Bueno, para eso había un plazo que por la pandemia el tribunal lo corrió un poquito, pero sí hemos sugerido a los partidos que ojalá a más tardar en mayo ya nos presenten sus solicitudes de inscripción. Y los que usted mencionaba, hay una serie de funcionarios que la Constitución establece que no podrían ser candidatos si ostentan ese puesto o ese cargo, entonces tienen que renunciar. Para ser candidato a la presidencia tendría que ser ahora el 5 de febrero, es decir, ya tiene que ser efectiva la renuncia. ¿Como quiénes? Magistrados, ministros de gobierno, etc. Y los que quieran postularse para una candidatura a nivel legislativo, pues esa renuncia tendría que ser efectiva a más tardar el 5 de agosto próximo. Y precisamente, don Héctor, sobre el tema de las renuncias, hay una cosa que no queremos que se nos aclare, digamos, los alcaldes, por ejemplo, no tienen esa prohibición, ¿verdad? Pueden seguir siendo alcaldes y ser candidatos. Igualmente, creo que pasa así con los diputados, ¿verdad? ¿Por qué, o detallando si esto es un capricho del tribunal o cómo se establece eso? No, esto está establecido porque así lo decidió el legislador y nuestro constituyente. Recordemos que es en la Constitución y en la ley correspondiente donde se establecen cuáles requisitos existen para ser candidatos. Precisamente en este caso, que solo elegimos los cargos de la Presidencia de la República y a las diputaciones a la Asamblea Legislativa, esos requisitos están directamente en la Constitución. Bueno, cuando esa Constitución, esas normas se promulgan, todavía el alcalde no era de elección popular. Este es un cargo que nace como de elección popular con el Código Municipal de 1998, pero tampoco estaba prohibido el Ejecutivo Municipal, que era el funcionario anterior que era nombrado por el Consejo Municipal. ¿Por qué no? Pues porque los legisladores no lo tuvieron a bien disponer así cuando crearon o el Código Municipal o la Constitución. El tribunal lo que hace es seguir las reglas que ya están dadas en nuestro ordenamiento jurídico. Perfecto. Don Héctor, llegamos a un proceso totalmente inédito en la historia de elecciones, porque tenemos una pandemia, ¿verdad?, de por medio, y sabemos de que eso le saca un poco de los planes que normalmente en otras elecciones presidenciales se realizan, ¿verdad?, particularmente. ¿Cómo se está preparando el tribunal para enfrentar este nuevo escenario y cuánto les podría venir a complicar la realización de las elecciones? Bueno, la ventaja en todo esto es que podemos preparar con tiempo la elección sabiendo esta nueva realidad. Y la estamos así tomando todas las decisiones desde el punto de vista logístico con esta realidad en la que estamos enfrentando a hoy, ¿verdad? Es decir, sabiendo que vamos a tener todavía el riesgo de contagios por el COVID-19. La ventaja de hacerlo, digamos, las elecciones hasta el 2022, es que ya muchos otros países en el área han tenido que realizar elecciones en este contexto. Por ejemplo, Ecuador tiene elecciones el próximo domingo y ha tenido ya Chile, ha tenido Bolivia, ha tenido República Dominicana. Entonces hemos hecho una recopilación de la normativa y todas las decisiones que han tomado estos países que también han enfrentado la misma pandemia que nosotros hemos enfrentado. Y en este momento las estamos analizando, estamos estudiando para ver cuáles serían los protocolos más adecuados para tomar en cuenta. Tenemos una reunión también próxima con las autoridades del Ministerio de Salud para hacer una coordinación adecuada y tomar en cuenta todas esas medidas que ya el Ministerio de Salud ha venido implementando. Por supuesto que desde ya estamos considerando enviar en los paquetes de material electoral alcohol en gel, mascarillas, algunos dispositivos, por ejemplo un acrílico pequeño para que la gente ponga ahí su cédula de identidad y no tenga que estar manipulando el elector, entre otras cosas. Ya las medidas que han tomado en otros países, por ejemplo, ¿qué han hecho en otros países? Bueno, que las 2 o 3 primeras horas de la jornada electoral sea exclusiva para adultos mayores o personas en situación de riesgo, ¿verdad? Exclusivo, y ya las demás personas pues tendrían que darle prioridad a ellos, pero que siempre ellos tengan privilegio en las filas, etcétera, que solo puede entrar al centro de votación la persona que va a votar. Es decir, hay una serie de protocolos que están ahí vigentes en muchos países de los cuales nos estamos nutriendo para tomar las mejores medidas, pero estoy seguro que no van a ser las que hemos venido viviendo en todos estos
todos estos tiempos, que ya los mismos partidos políticos han tenido que hacer asambleas presenciales tomando en cuenta todos estos protocolos de salud. Sí, entonces también queríamos aprovechar aquí para que usted nos aclare el tema de las encuestas. Recuerdo que para el proceso anterior el tribunal definió una serie de reglas, digamos, para las casas encuestadoras, y ahora que usted hablaba también el tema de las fake news y demás, pues a veces esto se utiliza también para engañar a la gente, ¿verdad? O se crean encuestas falsas o de poca credibilidad. ¿Qué hay que tomar en cuenta sobre esta circunstancia, especialmente, digamos, para el votante, ¿verdad? Y si el tribunal va a mantener precisamente esas reglas para las casas encuestadoras. Sí, claro, con mucho gusto. Sí, eso es un reglamento que está vigente y que es de observancia. Recordemos que ahí las principales medidas es que todas aquellas entidades, incluso personas físicas que quieran elaborar encuestas y sondeos de opinión de carácter político electoral, tienen la obligación de inscribirse de previo ante el tribunal, ¿verdad? De lo contrario pueden ser objeto de sanciones. Y a la hora de inscribirse tienen que comprometerse a que en el momento, primero enviar una ficha técnica de la encuesta que realiza, y que en el momento en que el tribunal lo considere, porque alguien le ha impugnado algo, porque alguien ha reclamado algo, tendrán que aportar toda la documentación o hacer llegar al tribunal toda la documentación. ¿Cuál es el sentido, por ejemplo, de esta normativa que le acabo de mencionar? Lo que usted acaba de decir, que no sean encuestas manipuladas, que no sea una forma tendenciosa de favorecer o perjudicar alguno de los partidos en contienda, ¿verdad? Y eso lleva aparejado sanciones. Por supuesto que todas estas reglas surgen y cobran relevancia en el tanto y en el cuanto la encuesta sea publicada. ¿Qué quiere decir esto? Que si la persona o el partido o la entidad que fuere solo hace la encuesta para sus efectos internos, es decir, si no se pretende difundir o publicar por ningún medio, pues no tendría que cumplir estas reglas. En el momento en que la difunda, sea a través de internet, de cualquier página que sea de acceso público, podría verse objeto a sanciones si no ha seguido las normas que están establecidas en este reglamento. Perfecto. Bueno, ahora vamos hablando precisamente de todo el proceso, algunos datos curiosos de nuestro proceso electoral, ¿verdad? Que ya esta será la elección número 18 que vamos a tener desde que pues, se hizo la primera vez. Graving, usted tiene ahí esos datos. Gracias, Barley. Y en efecto, parte de la historia que se ha escrito aquí a nivel costarricense y a nivel de elecciones presidenciales, como lo dice Barley, esta es la elección número 18. Anteriormente tuvimos 17 desde la Asamblea Constituyente de 1949 y tal como podemos observar en pantalla ahorita, los partidos que han resultado ganadores de esos comicios. El Partido Liberación Nacional ha ganado 9 elecciones presidenciales desde 1949, la última de ellas en el 2010 con el triunfo de doña Laura Chinchilla. El Partido Unidad Social Cristiana le sigue con 3 triunfos, último de ellos en el 2002 con don Abel Pacheco. El Partido Acción Ciudadana ha ganado las 2 últimas elecciones presidenciales, 2014 con Luis Guillermo Solís, 2018 con Carlos Alvarado y quien actualmente se mantiene en el poder. Vamos a continuar viendo las imágenes, quiénes son los partidos que harían falta. Una coalición entre el Partido Republicano en 1958, donde lleva al poder a don Mario Echandi. El Partido de Unificación Nacional, otra coalición en 1966 que lleva al poder a don José Joaquín Trejos. Y finalmente Coalición Unidad en 1978 que lleva al poder a don Rodrigo Carazo. Parte de las elecciones, del recuento de los partidos que han resultado electos vencedores de los comicios cada 4 años. También podemos observar en otros datos que tenemos acá la participación del voto femenino. Esto del voto femenino era totalmente impensado en la primera mitad del siglo XX. Sin embargo, la historia cambió con la Asamblea Constituyente de 1949 que permite el voto femenino. La señora que vemos en imagen en este momento se llama Bernarda Vázquez. Ella fue la primera mujer costarricense en emitir el voto femenino y fue en un plebiscito que se desarrolló el 30 de julio de 1950 para elegir si el distrito de La Tigra se iba para San Ramón o para San Carlos. Sin lugar a dudas, Barley, don Héctor, es una historia bastante rica que tenemos y que por supuesto en el transcurso de varios programas vamos a estar llevándoles a todos ustedes.
Sí, correcto, Gremio. Realmente pues es mucha la historia que tenemos, ¿verdad? Y como don Héctor decía, de hecho creo que usted lo mencionó en un proceso anterior, somos de los países que más sólido tiene su proceso electoral, don Héctor, e incluso envidia y algunos otros países, ¿verdad? Don Héctor, pero antes de preguntarle algo más, entiendo que hay alguna preocupación del tribunal en el tema presupuestario, inclusive que se presionarían a la Asamblea Legislativa en estos días para conversar sobre este tema. ¿Qué le preocupa al tribunal? ¿Está en riesgo desde el punto de vista presupuestario algún proceso de la realización de las elecciones, don Héctor? Mire, lo que nos está preocupando un poquito ahorita es que básicamente desde el 2010 hemos venido tratando de hacer una serie de modificaciones ya con el nuevo Código Electoral para hacer más eficiente la organización de los procesos. ¿Qué quiere decir ser más eficiente? Alcanzar todos los objetivos con igual o mayor éxito, pero a menor costo, ¿verdad? Y lo hemos venido logrando. Para decirle algo, en las elecciones del 2010, de acuerdo a los costos que sacamos, el costo por voto por elector andaba alrededor de más de 2.000 colones, que en ese momento eran como $3.60. Y en este último proceso del año pasado, la elección municipal, eso lo habíamos bajado como a 1.200 colones, que estábamos como en $2.15. La media en América Latina, por ejemplo, es un poquito más de $7 por elector, para tener eso claro. Entonces, ¿qué le quiero decir con esto? Bueno, que ya habíamos cumplido, y el tribunal sí se lo hizo saber en su oportunidad cuando se estaba discutiendo la ley de presupuesto en la Comisión de Hacendarios, que estábamos comprometidos con esta austeridad y habíamos hecho la mayor cantidad de gastos con recortes posibles, ¿verdad? Pero después de que sale el proyecto de hacendarios, se le hace otro rebajo al tribunal importante. No tengo aquí el monto exacto, pero sí hemos venido ya más bien revisando, y la idea es pues que hay algunas partidas donde nos podría causar un poquito de problemas, sobre todo en aquellos que tienen que ver con contrataciones que previenen, por ejemplo, el servicio de seguridad de los sistemas o los sitios alternos que tenemos en sistemas, que son contratos que tenemos continuados, y porque para esa eficiencia que le he mencionado, lo que hemos apostado es por automatizar una serie de procesos. Ya en las últimas elecciones los partidos políticos tienen una plataforma digital de servicios a través de nuestra página web, que no tienen que moverse de donde estén. Ahí hacen todos los trámites, toda la inscripción de candidaturas. Por ejemplo, el último proceso fue digital, la notificación de las resoluciones, el dictado de las resoluciones. Y entonces sí tenemos que ser cautelosos en preservar esos sistemas y evitar no solo de ataques malintencionados como hackers, sino incluso de fuerza mayor o caso fortuito, es decir, un terremoto, un incendio, que tengamos sitios alternos, que tengamos contingencias. Puede ser que no pase nada y eso no afecte el proceso, como le digo, es como un seguro, pero eso es lo que estamos en este momento afinando el lápiz, siempre el tribunal comprometido con la austeridad y por la situación fiscal que está pasando el país, tratar de solicitar lo mínimo posible para asegurar estas cosas, que eso es lo que ahorita nos preocupa nada más, estas contingencias, como le digo, ojalá Dios quiera no pase nada, como no ha pasado en los últimos procesos. El problema es, si pasa, es poder estar preparados también. Entonces es sobre esa línea que estamos haciendo un análisis. Perfecto. Básicamente, ¿cuánto puede costar una elección nacional? Y si ya tienen el dato, un estimado de cuánto podría representar la del 2022. Y usualmente, para quienes no tenemos un poco de conocimiento, ¿en qué se invierten los recursos normalmente? Bueno, como le decía, hemos venido bajando el costo elección tras elección. Creo que las últimas dos, tanto 2020, que fue la del año pasado, ¿verdad?, como la del 2018, anduvieron en menos de 5.000 millones de colones el costo. Esto implica la logística, ¿verdad? ¿Qué hay? Bueno, por ejemplo, costos importantes ahí. Bueno, todo lo que es la organización, lo que es la contratación de auxiliares electorales, recordemos que son 2 por mesa, ahí es un costo importante. Toda la inversión que tenemos que hacer para asegurar la transmisión de resultados, eso lo trabajamos con el ICE y con RAXA. Por ejemplo, para esta elección vamos a necesitar alrededor de 270 personal de servicios especiales que vienen a plazo fijo, algunos por 3 meses, otros por 6 meses, otros por 8 meses. Todo eso son costos importantes. Ineludiblemente hay que pagar en algunos casos jornada extraordinaria, como nuestros asesores electorales que están en todos los cantones del país. Y creo que la virtud nuestra, pues si usted compara eso, como les decía, con otros países, es ínfimo,
es que a través de los años, gracias a ese modelo constitucional, nuestro personal ha venido adquiriendo experiencia proceso tras proceso y los informáticos también. Entonces, a diferencia de lo que sucede en muchos países que tienen que contratar empresas que le vendan la transmisión de resultados o que le vendan ciertos sistemas de software, eso lo hemos hecho en el tribunal. Entonces, eso nos ha permitido abaratar costos, pero además con la experiencia de nuestros funcionarios, que sean sistemas muy efectivos, como lo demostró la inscripción de esa gran cantidad de candidatos que tuvimos en las últimas elecciones municipales. Sí, don Héctor, también queríamos aprovechar para que nos cuente, porque ustedes, bueno, además de organizar las elecciones, ¿verdad? Que la gente dice que el tribunal no es que solo trabaja cada 4 años, ¿verdad? No, pasan en muchas otras funciones. Está la tarea de ustedes de fiscalizar a los partidos, ¿verdad? Y precisamente, digamos, cuando pues, el tema de la deuda política y demás, que esto se llegue en buena regla. Ahorita, don Héctor, ¿qué nos puede decir, digamos, en cuanto a esa fiscalización, si el tribunal está haciendo alguna investigación, en qué partidos y en qué etapas se encuentran? ¿Qué nos puede decir eso? Porque entendemos también que son procesos que se llevan inclusive a la fiscalía y demás, pero ¿qué nos puede decir de esa fiscalización que ustedes realizan? Bueno, recordemos que es que con el nuevo, todavía le decimos nuevo código electoral, pero en realidad es el código que ya se promulgó desde el año 2009, ya tenemos más de una década de estar bajo sus reglas, pero ahí se crearon una serie de obligaciones de los partidos políticos, sobre todo en materia de financiamiento. El código parte de 2 principios fundamentales, que es la publicidad y la transparencia, es decir, que las personas sepan exactamente de dónde está ingresando el dinero a los partidos y en qué lo están gastando. Es por ello que los partidos han tenido que estar presentando informes periódicos, no solo de quiénes son sus contribuyentes o donadores, sino de sus estados financieros, fuera de época electoral cada 3 meses y en época electoral cada mes. Ya con 10 años de tener esa información y darle ese seguimiento, tenemos un departamento especializado, pues podemos tener no solo la experiencia, sino también poder seguirle el rastro, así en una liquidación de gastos, como fueron, sea en la elección presidencial o en la elección municipal, nos presentan situaciones que no concuerdan con la realidad, por ejemplo, pues independientemente de que formalmente o documentalmente venga todo de manera consistente, pues hacemos algunas investigaciones posteriores para comprobar si en la realidad esos gastos efectivamente se dieron en el monto que nos lo están liquidando. Bueno, a partir de ahí hemos encontrado diferencias y ahorita no tengo aquí la lista completa de todos los partidos, pero es lo que usted mencionaba, que ya en algunos asuntos incluso han llegado a sede judicial e incluso hay funcionarios o ha habido personeros de partidos políticos que están cumpliendo ya condena judicial. Básicamente es un tema delicado, es un tema que a veces ni los mismos partidos están en capacidad de controlarlo todo, sobre todo un partido a nivel nacional, pues tiene que confiar en muchos de sus dirigencias a nivel cantonal. Es un tema delicado, pero hemos venido tratando de asesorar y de capacitar a todos los partidos en este tema. También el tesorero es uno de los cargos más complejos, porque por ejemplo un tesorero que omita enviar un informe a los que le decía también puede verse obligado a que presentemos una denuncia en su contra o bien que le impongamos una multa. Eso es básicamente la gran cantidad de denuncias que estamos siguiendo, es por faltas o por delitos que se puedan estar cometiendo con ocasión de las reglas del financiamiento de los partidos políticos. Perfecto. Don Héctor, la última consulta porque el tiempo ya nos apremia y ya se nos fue rápido el tiempo. En otros países de la región se ha implementado el tema del voto electrónico. ¿Qué le hace falta a Costa Rica para llegar a esta etapa? ¿Y por qué, digamos, todavía no se aplica? Es una de las dudas que se nos ha generado en este primer programa. Voy a tratar de ser lo más concreto posible porque el tema da para todo un programa, ¿verdad? Hemos hecho 2 planes piloto, uno en el 2002 y otro en el 2014 o 2016, para comprobar cuán amigable podía ser un sistema de voto electrónico para la ciudadanía, etcétera, y cuál sería la respuesta de la ciudadanía. Desde ese punto de vista tuvimos resultados excelentes. La última prueba la hicimos incluso con una asesoría de expertos que nos ayudó la Organización de Estados Americanos. ¿Por qué no lo hemos implementado? Básicamente por 2 razones fundamentales. Número 1, por el costo. Como le decía ahora, nuestro proceso electoral tiene totalmente la organización alrededor de menos de $10 millones en este momento lo que nos cuesta. Bueno, solo establecer un sistema de voto electrónico, por lo menos en un 70-80% de las mesas de votación, se implicaría una inversión de más de $25 millones, es más del doble. En época de crisis fiscal, que no es ahora, que le estamos teniendo desde hace años, pues se pone cuesta arriba poner ese proyecto.
Pero número dos también es que hemos estado también viendo la experiencia internacional. Hemos visto cómo países como Alemania, por decirle uno, en Holanda, de voto electrónico se han querido pasar otra vez a voto en papel. ¿Esto por qué? Porque en situaciones de elecciones muy cerradas, usted sabe que aquí en el papel queda todo el voto original, nosotros guardamos toda la documentación. En electrónico hay que confiar en lo que dice la máquina. Usted sabe que usted digitó una opción, pero tiene que confiar en que la máquina, esa fue la opción que registró. Entonces esto ha creado problemas, sobre todo en Alemania, fue hasta la Corte Constitucional y ordenaron no volver a votar electrónicamente. Entonces, ante el riesgo de que pueda perder credibilidad, ¿verdad? También lo estamos midiendo. Recordemos que en este momento solo podemos ir a votar ante una junta receptora de votos, no es que podemos hacer el voto por internet. Sería nada más sustituir la papeleta por una máquina, por un dispositivo. Creo que todavía necesitamos que la tecnología avance más para que sea algo más seguro y más confiable. Perfecto, don Héctor, no, muchísimas gracias más bien por acompañarnos en nuestro primer programa. Y bueno, agradecerle a usted también por seguirnos con este primer espacio de Voto Extra. Barley. Así es, muchas gracias de verdad, don Héctor, por habernos acompañado aquí en este primer espacio, y a ustedes pues los esperamos el próximo miércoles, ¿verdad?, con más información y la idea de poder informarles y que hagan realmente un voto informado para este proceso tan importante para nuestro país. Muchas gracias. Gracias a ustedes.